incluso las organizaciones oficiales, la misma Organización Mundial de la Salud, reconoce el uso de la herbolaria medicinal como una de las principales medicinas utilizadas en todo el mundo. Cada una de las medicinas, tanto una medicina muy ancestral o tradicional como la nueva, cada una tiene pros y contras. ¿Sí? Una persona que no considera la parte nutricional como dentro de una matriz para recuperar salud, o sea, está perdido. Y resulta ser que cuando se empiezan a investigar, pues vemos que tienen propiedades medicinales al interactuar con receptores de nuestras propias moléculas y generar un efecto farmacológico. Esto es lo que se conoce como el principio activo de contexto y hacer puros quemoles, ¿no? No te creas. Oye, pues vamos iniciando. Pues saludos a toda la bandita que nos está viendo. Bienvenidos y bienvenidas de regreso al podcast de Permacultura. Hoy tenemos un invitado muy especial, gran amigo, David Abeldaño, nutriólogo, naturópata y muchas otras cosas más. ¿Cómo estás, mi David? Bien, Paco, muchas gracias por la invitación y puesto para lo que quieras hablar. Órale, perfecto. Oye, pues como platicamos cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para grabar este episodio, yo sé que tu centro o como la línea central que traes en tu labor va con la nutrición. Para los que no lo saben o nos están viendo y es la primera vez que conocen a David, pues sin dorar píldoras, mi David, pero yo sí creo que tienes una experiencia y que eres bien clavadote en el tema. Entonces, para mí es una de las mejores referencias en el tema de nutrición, sobre todo pues en esta onda de la actualización, ¿no? Científica y toda esa onda. Entonces, bueno, pues ese es como, creo yo que es como tu quehacer principal, pero sé que has estudiado muchas más cosas y que complementas justamente este tema de alimentación con otro tipo, digamos, de medicinas que no necesariamente tiene que ver con la medicina alópata y tampoco con la nutrición per se, sino que integras otras técnicas de medicinas, en este caso de herbolaria, ¿no? Que como me comentabas, hay tanto una herbolaria tradicional, pero también ya con este avance de la ciencia, pues está la herbolaria, digamos, como científica. ¿Qué te parece si nos platicas un poco de esa onda? No sé si lo dije bien incluso, entonces que nos platiques un poco cómo fuiste explorando el tema de la herbolaria y cómo lo integras también con nutrición, y ahorita nos vamos de lleno a las hierbas. Sí, claro, Paco. Bueno, primero la nutrición la considero importante porque una persona que no considera la parte nutricional como dentro de una matriz para recuperar salud, o sea, está perdido. O sea, no va a llegar. Por eso es básica. Para mí, como tú decías bien, es como una especie de pivote, pero la realidad es que hay muchas otras herramientas que se utilizan pues en personas con enfermedades crónicas o simplemente para resolver algún tema desde menor hasta una enfermedad muy grande. Okay. Y sí, la herbolaria se podría como segmentar o verla desde dos ángulos. Una que es la medicina tradicional, o sea, la herbolaria tradicional, que es lo que usan los pueblos originarios. Por ejemplo, acá en México, desde antes de la conquista hemos usado, y mucho más, ¿no? Las plantas medicinales a base de prueba y error, a base de experimentación. A veces se ganaba y se descubría alguna propiedad medicinal y a veces se perdía con una consecuencia incluso mortal. Se descubrió una planta venenosa, ¿no? Claro. Y suelo, claro. Exactamente, la registraban y había, digamos, personajes o personas que eran como los líderes muchas veces de estas tribus, de estas civilizaciones o culturas que eran como los brujos, los magos, los chamanes. Ellos eran como los que tenían esta parte del registro de la herbolaria medicinal, y hasta la época actual continúa mucho este tipo de tradiciones. Los curanderos, chamanes, hueseros, herboristas, y lo verás en casi todos los estados de México. Okay. Digamos que eso es lo que se considera como una herbolaria tradicional, que es en base a la experiencia que se va trasladando de generación en generación,
pues ese conocimiento se va plasmando. ¿Quién no se acuerda de la abuelita que sabía que tal planta, que tal té era para cuando pues, tenías dolor de panza y cosas por el estilo? Pero también hay otra área, otro lado, que es una herbolaria ya mucho más científica, que es donde pues ya son universidades o centros de investigación que lo que buscan es pues conocer ya los metabolitos, digamos, directos de la planta, cuál es el principio activo, lo estudian. O sea, el metabolismo secundario son como todos esos compuestos que las plantas desarrollan con la intención de protegerse de plagas, ¿sí? De parásitos, dependiendo las condiciones medioambientales, del frío, del calor, de la escasez de agua, desarrollan estos metabolitos secundarios como manera de supervivencia. Y resulta ser que cuando se empiezan a investigar, pues vemos que tienen propiedades medicinales al interactuar con receptores de nuestras propias moléculas y generar un efecto farmacológico. Esto es lo que se conoce como el principio activo de. Entonces ya esa parte ya es una herbolaria mucho más científica, ya mucho más analítica, digamos. Se analiza el principio activo, se ve, por ejemplo, cuál es la dosis farmacológica mínima, es decir, cuánto de este compuesto activo ya tiene un efecto farmacológico en mi cuerpo y menos de eso, pues no va a suceder absolutamente nada, ¿verdad? También se definen, por ejemplo, la dosis letal. Una dosis letal es, por ejemplo, ¿qué dosis de un principio activo mata a la mitad de las personas, por ejemplo, que la van a consumir? Entonces, esto se hace normalmente en pruebas con animales y en base al peso del animal, peso de las personas y algunos otros parámetros que seguramente un biólogo lo podrá explicar mucho mejor que yo, pero de forma general, más o menos así es como funciona. Y es así como muchas veces se utilizan las plantas incluso para el desarrollo de fármacos incluso ya alópatas. Por ejemplo, hace más de 100 años, cuando se desarrolló la aspirina, fue investigando un árbol que era el sauce blanco. Buscaron un principio activo, que era el principio activo de la aspirina, se desarrolla el fármaco y ya se patenta y ya puedes hacer así como negocios a escalas industriales, ¿no? Estas son como las diferencias básicas entre una medicina, digamos, tradicional o herbolaria tradicional y una herbolaria ya más de ciencia, ¿no? Órale, chido. Oye, y en esta, pues no dualidad, ¿no? Porque creo que la medicina ancestral y tradicional que nos platicas, pues digamos que ahora la herbolaria científica, pues no es más que una actualización, porque me imagino que muchos de los conocimientos que ya venían desde cientos o incluso miles de años, lo único que ahora se está haciendo es una manera de comprobarlos de manera científica y como irse un poquito más a los detalles, ¿no? Entonces, o sea, básicamente pues es lo mismo, nada más que ahora tenemos más métodos para poder demostrar que en efecto muchos de esos compuestos o de esas propiedades que a lo mejor los ancestros o los chamanes no entendían el compuesto activo, pero sabían específicamente que esa planta te quitaba el dolor o te daba cierto resultado, ¿no? Por ahí leí una frase que decía que lo que ahora es ciencia, antes no lo era, ¿no? Y lo que ahora no es ciencia, probablemente en el futuro lo sea, ¿no? Y es que, pues, el conocimiento no necesariamente tiene que ser hacia el futuro, ¿no? O sea, también probablemente hay cosas del pasado que no hemos demostrado, o del presente incluso, pero que en algún momento vamos a tener como toda la evidencia para decir lo que es cierto, ¿no? ¿Cómo ves tú esa, digamos, como ese puente que hay, qué tan avanzado está en cuanto a la medicina ancestral y cómo se está llevando hacia la comprobación, ¿no? Digo, ya ha llegado a niveles farmacéuticos, pero sí creo que a nivel más, digo, no sé cómo llamarlo, si en la onda naturópata, es decir, como no necesariamente llevarlo hasta conformar un medicamento, un fármaco, sino en el uso común, ¿no? En tés o no sé qué otros métodos de empleación se den, ¿no? Sí. Yo creo que la ventaja de tener, digamos, el método científico a nuestro favor es que, pues, podemos entender mejor lo que hace una planta y la interacción con nuestro organismo, quizás dosificar incluso mejor, pero no es que antes lo hicieran necesariamente mal, simplemente vamos teniendo una concepción
más amplia. Lo Ok. importante, cada una de las medicinas, tanto una medicina muy, muy ancestral o tradicional como la nueva, cada una tiene pros y contras. ¿Sí? Por ejemplo, el querer reducir una planta solamente a su principio activo, también es una visión, entre más te reduzcas, más pierdes como el panorama general. Por ejemplo, hay principios activos que interactúan unos con otros, Paco. O sea, si tú, por ejemplo, dices, yo quiero sacar nada más del ajo, la alicina del ajo, esta sustancia antibiótica, dices, pues ya lo tenemos y quieres sintetizarlo y tenerlo así como solo el principio activo, no es lo mismo que la interacción de todos los principios activos que tienen todas las plantas. No, no. Ese es el problema cuando quieres como reducirte demasiado. Está bien porque vas entendiendo, pero también las plantas, por ejemplo, estos principios activos que desarrollan, tienen que ver mucho con el lugar donde fueron sembrados, con el qué tanta agua recibió la planta, Órale. con la parte, digamos, que si estaba a mucha altura, a menor altura, que si le pegaba más el sol, menos el sol. Por eso es que es un tanto complicado como hablar de, vamos a poner una planta, cardo mariano, de que todos los cardos marianos sean idénticos. El efecto en realidad va a ser distinto porque pues no sabes qué tan concentrado estén esos principios activos de una Claro. planta versus otra planta que pareciera ser idéntica. Quizás esto ha sido la barrera, una de las principales barreras por la que la herbolaria medicinal no suele tener como mucha aceptación dentro de una medicina mucho más técnica, no sé cómo llamarla, Ok. ¿no? Que podamos ver la herbolaria en hospitales o cosas por el estilo. Porque pues tú puedes hablar de una planta y no estás completamente seguro de que tenga las concentraciones que tú necesitas para que tenga el efecto que estás buscando, ¿no? Órale. Y bueno, a favor un poco de las medicinas más tradicionales, ellos no veían la planta por el principio activo como tal. Ellos veían la planta, para las medicinas tradicionales, la planta es vida, es la vida de la naturaleza. Para ellos la planta tenía no solamente una parte material, sino un espíritu. A Órale. la planta, o sea, era todo un tema ritual que no solamente estaban pensando en que si el ajo tuviera tal interacción o tal sustancia, sino le pedían permiso a la planta, le pedían ayuda a la planta, le pedían ayuda a la naturaleza para que esa planta tuviera el efecto deseado. Entonces, si lo ves desde un carácter más quizás técnico, dices, bueno, ya estás interactuando en la psique de la persona con todo este ritual. Tú sabes que hay un efecto placebo y un Sí, claro. efecto, ¿sí? O nocebo en función de todo lo que sucede alrededor de cuando tú vas a dar una planta medicinal. Entonces, muchas de estas medicinas ancestrales, pues no solamente se reducían a pensar si la sustancia era antibiótica o antiviral o Sí, claro. desparasitaba, sino venía de la mano de muchas otras. La cosmovisión era tremendamente grande. ¿Sí? Incluso, como te digo, hacían rituales dependiendo de lo que se buscara hacer. Entonces, no puedes reducir a un laboratorio toda la riqueza de una medicina tradicional. Por eso te decía, algunos Claro. tienen algunos pros, como conocer principios activos y el metabolitos secundarios, pero también el contra es que se reduce muchas cosas de la naturaleza a querer meter en un laboratorio determinada planta. Entonces creo que es importante tener ambas visiones para saber dónde necesitas más hacer uso de una herbolaria científica y dónde se recomienda hacer uso, digamos, de todos estos conocimientos ancestrales, donde entendemos que la naturaleza jugaba un papel clave, ¿no? Por ejemplo, para ciertas culturas, la salud la basaban en función de la salud del bosque, ¿sí? Ok. Si el bosque estaba sano, las personas estaban sanas. O sea, la salud, la concepción de la salud de las medicinas tradicionales es bien distinta a como nosotros vemos la salud. Algunos, por ejemplo, definían la salud como tener ganas de trabajar, tener los ojos brillosos, brillantes, ¿sí? Tener ganas de estar vivo. O sea, y acá en la parte más técnica, pues no, acá no se habla de esos Sí. temas. Mientras siga latiendo el corazón y esté bien la presión, Ajá, listo, ¿no? exactamente. No importa si Entonces, estás deprimido.
son visiones bien diferentes de Sí, salud, claro. lo que intentamos hacer ahora a través de la ciencia. Por eso la ciencia tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas también. Sí, No hay que claro. verla, es solamente una brújula que nos dice, está bien, dale por aquí, ¿no? Pero no te reduzca solamente a lo que puedes ver en un laboratorio en función del principio activo. Pues Órale. esas son las diferencias entre una y otra. Oye, y está bien interesante porque si hacemos esa analogía con la nutrición, es como reducir todo a un bote de vitaminas, ¿no? O a unas cápsulas, cuando la relación con el alimento va muchísimo más allá de lo que estás comiendo, ¿no? Desde cómo lo consigues, desde cómo lo preparas, desde los sabores. Entonces imagínate que hiciéramos esta reducción de que todo lo que representa la alimentación terminara a consumir unas cuantas pastillas y que todo estuviera resuelto, ¿no? Entonces, reducir así es lo mismo que dices, ¿no? Reducir toda la parte, tanto desde mística, pero lejos de verlo desde un punto como mágico o etcétera, esa mística, como dices, traía todo un sentido emocional, un sentido psicológico, ¿no? Y que incluso, aunque fuera por placebo, ese placebo era crucial para poder lograr el objetivo que tenían. Y también por ser local, pues había, creo, un control mucho más fácil de las dosis, porque pues no era como el chamán manda a traer del otro continente sus hierbas para atender, ¿no? O sea, las agarra del bosque, las agarra de ahí de su patio. Y de alguna manera había cierto control, ¿no? En esa parte. Es decir, no, tal vez no sabían que el compuesto activo era X compuesto, pero esa intuición y ese ensayo y error de tantos años y por generaciones, pues quieras o no, también les daba un conocimiento para tener una técnica, digamos, de alguna manera definida, ¿no? No, de veras, y bien interesante. Finalmente, ahorita que hablábamos de los metabolitos secundarios, se producen en función de las condiciones del entorno. Es decir, que si las plagas, que si el ambiente, que si la humedad, el agua, el sol, son las mismas condiciones que tienen las personas que viven en esas Sí, regiones, claro. Paco. Es decir, la naturaleza da la medicina que necesitan las personas que viven en esa Wow. región. De ahí que muchas veces queremos decir, bueno, ¿cuál es esa planta china que no? Y queremos traernos que si el ginseng de no sé dónde, que está del otro lado del mundo, porque no, no, no. La naturaleza normalmente brinda lo que las personas de la región necesitan. Y luego Claro. México, o sea, quienes somos de México, es un país, somos el segundo país más rico en herbolaria medicinal de todo el mundo, después No de China. manches. Wow. ¿Sí? Entonces, como que andamos buscando, trayendo, Sí, claro. importando herbolaria de otro lado del mundo, caray. O sea, aquí Llevando tenemos. piedras al cerro, ¿no? Diría. Exactamente, exactamente. Y que aparte, también México ha trabajado mucho, la UNAM, el Instituto Politécnico, la Universidad de Chapingo, o sea, se ha trabajado mucho en herbolaria medicinal científica y siguen haciendo doctorados y personas que están mucho más enfocadas ya de forma muy metódico, profesional. Nosotros lo que hacemos es básicamente, pues, recibir el trabajo de ellos, ¿verdad? Es como, Sí, bueno, claro. ¿qué están La haciendo? ¿Qué hemos herramienta, hecho? ¿no? Sí, somos como los receptores y difundimos, pero Claro. ellos son los que se están aventando las friegas, ¿no? Y muchas Sí, veces claro. lo que hacen precisamente es investigar qué plantas se usan en determinada región, ¿sí? Y esas son las que meten a hacer un proceso de investigación. Órale. Oye, y también algo bien interesante es que fíjate cómo ese conocimiento pues no es como que los aztecas dejaron papers, ¿no? De las medicinas que tenían, sino que la transmisión, claro que debe haber registros a lo mejor de escritura y demás, pero quieras o no, muchos de esos aprendizajes y de esas sabidurías, pues era de boca en boca y es interesante cómo pues no solamente, sí, el chamán era el experto, pero yo creo que pues la comunidad en general sabía qué tipos de plantas podían ayudarlos. Es decir, aunque no, tal vez no tenían el nivel de conocimiento y sabiduría que los expertos, curanderos, etcétera, de aquel entonces, pero yo creo que sí había un conocimiento popular de muchas de esas herramientas y de muchas de esas medicinas. Y eso, quieras o no, pues te tiene un paso más adelante de la salud, de saber cómo resolverlo y cómo no. Y ahora,
pues te duele la cabeza y no sabes ni qué hacer, ¿no? O sea, es como estaba de alguna manera ese conocimiento o esa forma de transmisión pues sí, de las medicinas, pues era un poquito más hacia la gente, ¿no? Y creo que eso también debe de tener mucho impacto en la salud en general de la población. O sea, estás más cerca de las opciones y de las medicinas que te pueden ayudar, ¿no? Claro, pues el entorno donde vivían era un entorno pues, mucho mejor que el nuestro. O Sí, sea, no claro. podemos decir tampoco que estaban del todo mejor en todas las cosas, Sí, porque es claro. verdad que, por ejemplo, hoy la expectativa de vida cada vez va subiendo, va subiendo, va subiendo, Sí, pero claro. vivimos en entornos pues, profundamente enfermos, contaminados, que aunque posiblemente algunos vivimos más, pues no los vivimos en las mejores condiciones, Sí, ¿no? claro. Ahora, antes a veces las personas pues morían, no sé, de la picadura de una Sí. serpiente De o una de diarrea, ¿no? repente Que una de, infección. de una diarrea que no supieron tratar en ese momento o se tardaron en tratar o simplemente los temas de higiene. O sea, hay muchas variables, Sí, ¿no? claro. No podemos decir que antes era mejor o que hoy es mejor, son simplemente condiciones diferentes. Pero antes, por ejemplo, saber de herbolaria medicinal era como saber cocinar. Y pues saber cocinar era básico, ¿no? Sí, Entonces, claro. lo mismo conocer de plantas medicinales, de usar especias. De hecho, las especias son medicina pura y eso era como parte básica de una buena cocina en México, ¿no? Sí, Y lo claro. que decías de cómo se iba registrando todo este conocimiento, la verdad es que sí había como enciclopedias, ya empezaban a hacer cada unos distintas culturas, desde los asirios, tenían una especie de farmacopea, tenían como Órale. 250 especies registradas, los chinos también tenían sus propias enciclopedias, los egipcios, acá en México igual, y luego cuando en la época de la colonia, pues llega Hernán Cortés y ven que pues acá tenían una medicina interesante, ¿no? O sea, pensaban que no conocíamos de nada y la verdad es que siempre fuimos un pueblo muy rico en muchos sentidos y reconocen las medicinas que ya teníamos en México previos a la conquista y se le asigna a un fray para que pueda hacer un registro de todo esto. Entonces, duran como 20, 25 años haciendo un registro de toda la medicina ancestral que ya teníamos aquí en Mesoamérica y eso pues está registrado, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido como una medicina tradicional muy rica. Y bueno, en esta fusión de culturas también los españoles trajeron especias, plantas nuevas y hoy tenemos pues una especie de como de mix. A Sí, mí me claro. llamaba la atención, una vez vi un documental, Paco, seguramente tú lo viste, el de María Sabina, cuando el tema de los honguitos medicinales. Sí, Y a mí me llamaba la atención cuando la veía y veía cómo eran los rituales. Y los rituales eran como temas de cristianismo. O sea, me llamó la atención y yo, o sea, como que yo esperaba ver así como a la naturaleza, ¿no? Y rezaban a temas del cristianismo. Y es precisamente por esa fusión de culturas sí, donde claro. incluso los mismos brujos, chamanes, curanderos, pues adoptaron el cristianismo que venía de Europa y lo hicieron parte de sus medicinas tradicionales. Algunos. Sí, Y claro. otros no, y otros todavía consideran pues las fuerzas naturales, la Pachamama, el fuego, el agua, el aire, etcétera. Entonces hoy tenemos como un mix En toda esa tanto parte. de una parte ya muy mestiza como otras que se conservaron como antes de la conquista. Sí, claro. No, y ahí ves cómo, pues la cultura permea todo, ¿no? O sea, hay cambios culturales y hasta en las formas de medicinas, ¿no? Independientemente de ellas, pues eso se ve reflejado incluso a esos niveles, ¿no? En la manera de cómo, pues sí, por esta influencia, en este caso religiosa, ¿no? De la conquista y cómo esas medicinas se adaptan, ¿no? O agarran ciertas cuestiones ahí y eso se van modificando. Y además yo creo que la conquista pudo ser una de las muchas transformaciones y de las muchas mezclas que llegó a tener. Digo, aquí contrasta porque pues es una son razas completamente diferentes. Pero yo me imagino que igual, ¿no? Imagínate un encuentro entre, no sé, entre aztecas y mayas y de repente ahí los mayas agarraron de los aztecas y los aztecas de los mayas, porque quieras o no también
como ahorita decías, los entornos son distintos, ¿no? Entonces imagínate poblaciones del desierto, pues seguro que tenían medicinas y prácticas distintas a las poblaciones de la selva chapaneca, ¿no? De los mayas, que era distinto. Entonces, está bien interesante cómo, pues lo que tenemos ahora, pues es una mezcla infinita de cientos o miles de años de conocimiento y cómo se van perfeccionando, mezclando y actualizando, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Y bien interesante porque incluso las organizaciones oficiales, la misma Organización Mundial de la Salud, reconoce el uso de la herbolaria medicinal como una de las principales medicinas utilizadas en todo el mundo. Wow. O sea, se considera que hasta el 80% de la población mundial recurre a plantas medicinales. O Sí, sea, claro. no es cualquier cosa. Sí. Y es que la verdad, parte del desarrollo de la humanidad desde los principios, hemos venido evolucionando junto con las plantas. O sea, aún hoy es la principal medicina a la que tenemos acceso los seres humanos. Sí, claro. Oye, pues aquí en Tlacuilolan, que ya conociste por acá, siguen usando muchas hierbas, ¿eh? O sea, nosotros llevamos 2 años y en esos 2 años hemos escuchado de muchas plantas que utilizan. O sea, ellos siguen, digo, también obviamente las condiciones materiales y sociales, económicas van a influir, pero al final de cuentas siguen vigente muchas cosas, ¿no? O sea, que si se empachó, cierta planta, ¿no? Que si hay gripa, cierta planta, que si les picó tal gusano, cierta planta. O sea, sigue muy vigente todavía, pues sí, el uso de esas plantas. Y me imagino que en el resto del mundo, como la mayoría no somos fifís y estamos todavía pues condicionados, digamos, por esa situación, pues lo que queda es lo que hay. Y creo que lejos de reflejar que sí se sigue usando en lugares donde las condiciones materiales no son muy abundantes, pero también eso creo que es positivo porque al final de cuentas es algo que está en el acceso, ¿no? Es decir, que si tienes ese conocimiento o el conocimiento de tu abuelita, puedes tener cómodamente esas plantas en tu jardín sin ningún problema y tienes la medicina ahí. Es decir, ante esos problemas que tal vez digamos que sean para síntomas un poco más leves, pero al final de cuentas eso representa bastante para esas familias, ¿no? Decir, oye, en vez de tener que ir al médico y tener que ir a buscar a la farmacia, etcétera, pues sé que esta planta me puede ayudar para este síntoma que tengo y me puede ayudar bien y lo puede resolver sin ningún problema, ¿no? Porque también creo que hay una creencia y estaría padre que nos platicaras sobre eso, porque hay mucha gente, o sea, sí creo que el tema de herbolaria está hasta cierto punto denigrado como pues el hierbero, ¿no? O como hierbitas, o qué te van a hacer esas hierbitas, o sea, que piensan que estás tomando té de manzanilla todo el tiempo, ¿no? Y que lo único que va a pasar es que te vas a sentir calientito y que rico, pero no llegan a dimensionar muchas personas que muchas de esas plantas, uno, son compuestos que tienen fármacos incluso muy famosos y que independientemente de que lleguen a ser un fármaco por sí solas, de manera del uso así directo de la planta, tienen unas potencias iguales, incluso a veces hasta mejores que los fármacos, ¿no? Entonces, sí creo que hay una creencia por ahí sobre que no, son hierbitas y pues qué vas a hacer con hierbas, ¿no? Como no tiene mucha solución, ¿no? Hay una estigmatización definitivamente sobre la herbolaria medicinal y es porque, bueno, así lo hemos permitido o en algún punto, digamos, ahora sí que el heteropatriarcado médico, ¿no? Sí, claro. Donde vino y literal, cual conquistador se adueñó del área de la salud y dijeron, nosotros somos aquí los meros meros, ¿no? Y cuando tú sabes que, por ejemplo, las enfermedades que más vidas cobran en el mundo, o sea, que es la enfermedad cardiovascular, la diabetes, las enfermedades del hígado, o sea, son totalmente prevenibles, Paco. Es más, ni siquiera estuviéramos hablando de herbolaria, con comida, con Sí, claro. tomates, Sí, claro. con manzanas, con pepinos, o Oye, sea, que termina siendo herbolaria, ¿no? O sea, porque ¿dónde ponemos el límite, ¿no? O sea, comerte un tomate o comer algo con cilantro, pues es como si te hicieras un por, té de tal hierba, ¿no? En la ensalada, por ¿no? supuesto, ahí es donde ya son los compuestos o los fitoquímicos de los alimentos, Sí, que si claro. los carotenoides, los flavonoides, que si son terpenos, antraquinonas, antocianinas, y cada una tienen como pues una respuesta dentro de nuestro organismo que es real.
Por eso no podemos reducir los alimentos a carbohidratos, grasas y proteínas. O sea, Sí, claro. el efecto por ejemplo, del mango que antes se evitaba en la diabetes, hoy nos damos cuenta de que los mismos fitoquímicos del mango pueden reducir los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Es como, Wow. caray, o sea, cuando antes era una fruta súper estigmatizada. Y regresando a la herbolaria, pues sí, quizás el hecho de que normalmente son recetados por personajes, digamos, de la cultura popular, un curandero, pues le resta de Claro. alguna manera. Sin embargo, hay que pensar más allá, o sea, olvídate del curandero, olvídate del chamán, del herborista. Estás hablando de la naturaleza en su máxima expresión, Paco. Estamos hablando de millones y millones de años de evolución, incluso antes que los seres humanos. O Sí, sea, claro. no es cualquier cosa. O sea, si te Sí, pones a sí. comparar, no puedes comparar una pastillita blanca con la misma naturaleza, ¿sí? O sea, es la vida misma, Paco. Sí, claro. Solamente que se nos olvidó, ¿verdad? Y lo Sí. dejamos como la hierbita, es como la hierbita, ¿no? Ujú. Estás hablando de la vida Sí. literal, ¿no? Que vas a usar parte de sus compuestos con fines de antibióticos, desparasitantes. O sea, hay plantas, por ejemplo, que dilatan los vasos sanguíneos, que mejoran la circulación, otros que funcionan como tónicos hepáticos, otras que tienen compuestos que mejoran pues todo el complejo enzimático del hígado para desintoxicar. O sea, hoy lo sabemos, o sea, hoy lo sabemos precisamente por lo que te decía de la herbolaria científica, pero sin embargo es solamente una manera de comprobar lo que ya se venía haciendo desde hace miles y miles de años. Sí, oye, eso está bien interesante porque platicaba sobre el tema de la leche materna y cómo, pues es justo lo que dices de las plantas, o sea, es el alimento perfecto porque, pues no se hizo ayer, ¿no? No lo hicieron hace 100, con 100 años de avance tecnológico, sino con millones de años de perfección en miles y millones de individuos, ¿no? Porque al final de cuentas es ensayo y error Uh -huh. que tiene la biología o la vida, la naturaleza per se, pues imagínate, o sea, la cantidad de pues sí, de circunstancias variadas y de muchos factores que a través de estos millones de años influyeron. O sea, esa adaptación, o sea, ya el resultado que estás teniendo ahí, ese cilantro que le estás poniendo a los taquitos, pues es una tecnología de miles de años de evolución, ¿no? Y a ver, hazme un cilantro en laboratorio, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Y creo que como bien dices, ¿no? Hay cosas buenas, porque sí, claro, que ahorita hay fármacos que te pueden sacar de una emergencia o incluso salvarte la vida. Uh -huh. Pero lo curioso es que la gente no se está muriendo ya por eso, sino al contrario, la gente se está muriendo por esa desconexión tremenda y por esa discriminación a lo más básico, ¿no? O sea, yo siempre que veo este tema de cómo estamos muriendo realmente por lo que comemos o cómo estas principales causas de muerte en el mundo están asociadas directamente a la dieta, y digo, no ching, o sea, como, como humanos estamos haciendo un fail, un oso bien tremendo porque estamos atorados en el primer escalón, ¿no? Es decir, si pensamos o nos jactamos de que nuestra especie se diferencia de las demás porque podemos abstraernos y podemos el pensamiento y podemos hacer arte y que la cultura y muchas otras cosas más, y dice, oye, sí, pero ahorita nos estamos muriendo por lo que comemos, o sea, es como vamos a dar unos pasitos atrás, aprender a comer bien, ¿no? Estar sanos y luego ya después vamos a tener incluso un potencial todavía más allá para hacerlo a ese nivel, ¿no? Entonces creo que sí esa discriminación a estas medicinas que están ahí, que aparte también, porque muchos de los argumentos es como, no, es como decías, ¿no? Como a veces los personajes que las promueven, pues tal vez sí, no tienen un doctorado, ¿no? No tienen tal cosa, como un respaldo, digamos, académico. Y claro que debe haber las excepciones de quienes hagan malas prácticas con estos temas, pero aún así, creo que es válido
profundizar y darse cuenta que ya ahorita, como bien lo decías, hay un chingo de ciencia detrás, o sea, ya hay mucha ciencia detrás que validan esos conocimientos muy técnicos, ¿no? Que como dices, ahora ya lejos de saber que esta planta sirve para tal cosa, ya sabemos el compuesto activo que tiene, ¿no? Y creo que hay mucha gente, y tú lo sabes, y sobre todo en el tema de la salud, que da por hecho que esos estudios no existen, ¿no? O que no hay, como no, tal vez no les interesa o no manejen ese tipo de herramientas, dan a veces por hecho que no hay ciencia detrás pues sí, del estudio de las plantas y estas hierbas que no sean las comunes, ¿no? Las que se utilizan para los fármacos. Claro. Y bueno, ciencia sí hay mucha, pero quizás no hay la suficiente empuje como podría ser la farmacología, digamos, clásica. Sí, claro. Pues por el hecho, Paco, pues de que las plantas como tal no las puedes patentar, Sí, a menos que les hagas mutaciones genéticas, ya sabes, estilo sí, allá sí, sí, los sí, claro. amiguitos de Bayer Monsanti. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y, O y compuestos, bueno, ¿no? A veces los compuestos o las mezclas sí las patentan. exacto, exactamente. Pero ahorita que decías del tema de quién la suele recetar, por ejemplo, la herbolaria y de los errores que pueden ocurrir, o sucede también en la industria médica. O sea, aquí Totalmente. no se trata de hablar como de estos sí y estos no, esto es bueno, esto es malo, sino utilizar todo el conocimiento que tenemos como humanidad en esta área, tanto en la herbolaria como en la farmacología, y agarrar lo mejor de ambos mundos. O sea, es que Sí, ese es el claro. tema. Sí, sí, sí. Hay un concilio en eso. Hay Claro. que entender que no para todo necesitamos fármacos. O sea, a veces lo que necesitamos es tomar agua y dormir. O sea, de veras. O sea, no todo ni Sí, siquiera claro. tiene que ser una planta. Hay cosas que se curan de otra manera. Y eso es cuando ya la visión es pues mucho más ampliada, la visión es más sistémica. Sí, oye David, y me acuerdo mucho que me has platicado, y estaría padre si se lo puedes platicar a la banda que nos está escuchando, este tema de cómo me hablabas tú de que cuando atiendes a tus pacientes tenías como varios maletines, ¿no? O sea, y que justamente esos maletines eran distintas herramientas porque no solamente se puede abordar a todas las personas con todos sus contextos, con todas sus variantes, pues con la misma herramienta, ¿no? Creo que hace poquito incluso también decías que el ejemplo también del carpintero, ¿no? Que creer que el carpintero puede arreglar todo con un martillo, pues es Eh, eh, distinto, ¿no? Es imposible. Bueno, a ver si me acuerdo, es el tema de los maletines que ya hace tiempo, pero uno sí es eso, que existen muchas herramientas en materia de salud y por eso luego nos andamos, se andan peleando, digo nos andamos porque pertenezco parte de la comunidad Sí, que- del área de la salud, pero que si está en las plantas el secreto, que si está en el deporte, que si está en los jugos verdes, que si está en el, o sea, cada uno desde su visión, ¿no? Por eso hay muchas herramientas, pero hay un ejemplo que alguna vez escuché sobre cómo evaluar a la medicina desde la parte de la ciencia. O sea, siempre es bueno usar un poco la ciencia a nuestro favor. ¿En qué sentido? Hay algunos, digamos, el maletina son todas aquellas compuestos o herramientas terapéuticas o alimentos que tienen ya evidencia científica de cómo funcionan, ¿sí? O sea, por qué funcionan y de qué funcionan, básicamente. Ok, Entonces, dentro de una terapia, lo primero que se tiene que utilizar son aquellas herramientas que por ciencia están validadas, claro. ¿sí? Que ya Por estamos ejemplo, seguros que jalan, ¿no? estamos seguros que jalan, no hay la menor duda de que funcionan. Y ese es Ok. tu maletina, no sé si es al que te referías. Sí, sí, El sí, sí. maletina son las cosas que funcionan y que están validadas con rigor científico. Ciertas plantas medicinales, ciertos alimentos funcionales, el ejercicio, el descanso, la hidratación, y ya podemos mapear incluso cuáles son todas las rutas y por qué es que funcionan. Ese es el maletín, Paco. Y Ok. siempre es importante tenerlo como primera herramienta terapéutica. Antes que irnos a otra cosa que todavía no está comprobada y que pues, alguna persona lo usó y como que le funcionó y puede ser, y Sí. fíjese que me pusieron unos rayitos aquí, me echaron unas ondas de buenas vibras en el cuerpo y, espera, eso va más adelante. Primero, toda herramienta terapéutica debemos usar el maletín que tiene un aval científico. ¿Ok? Claro.
Luego sigue el maletín B, por decirlo. Son aquellos que están en estado de comprobación, en donde incluso los resultados de repente pueden ser variables. En algunos ensayos se hicieron y tuvo un efecto benéfico, en otros parece que no hubo un efecto tan benéfico, pero se están estudiando. Ese es digamos, el maletín B, aquello que se está probando, que todavía no está tan demostrado, pero se sabe que puede ayudar en algunos casos sin decir que ya hay una comprobación total. Oye, y ahí, perdón por la interrupción, pero ahí está interesante porque ese maletín B, ahorita que hablábamos de las medicinas ancestrales y cómo se esparcían por la comunidad, está interesante porque ahí se aplicaría la de si el río suena es porque agua lleva, vamos a investigar un poco más, ¿no? Es decir, ya no es, ay, a la comadre le funcionó, entonces pues ya, no, sino popularmente ya hay que funciona, ya hay un ruidito de que hay algo interesante en esa planta o en pues sí, en la medicina que se esté aplicando, y como dices, está en el proceso donde vamos a ver si es cierto o vamos a ver cómo funciona o cómo es que aplica, ¿no? Exacto, bueno, ahí entra la ciencia, se define una hipótesis, la hipótesis es, bueno, al parecer, esta planta ha ayudado a estos tipos de enfermedades, sueltas la hipótesis y empieza un proceso de experimentación hasta que se comprueba o se descarta. ¿De acuerdo? Y entonces de una misma sustancia, Paco, de repente hay evidencia que apunta a que puede favorecer y otra que dice, pues no hubo un efecto. O sea, parece que la tomaron en el grupo de control y en el otro y no parece haber pasado nada. Sin embargo, no hay un efecto negativo. Entonces queda en la categoría B, digamos tu maletín B. O sea, no hay riesgos. Puede ser que no ayude tanto. Más riesgos. Pero no hay riesgos. Maletín C. Se han hecho estudios científicos, hay experimentación y definitivamente sabemos que no hay un efecto positivo, ¿sí? Y parece que negativo tampoco. Es como, pues si quieres gastar tu lana. El maletín del placebo, ¿no? El maletín del placebo. Sí, claro. Que es importante, o sea, tiene una importancia, ¿no? Vale. Siempre y cuando hayas recurrido a tu maletín A primero. Si no, estás tirando dardos a lo loco a ver qué pega. Sí, claro. Y probablemente, oye, y en padecimientos que deberían de tomarse bastante en serio, sí puede representar un riesgo que utilices primero ese maletín antes de utilizar los que ya sabemos que ahí están, ¿no? Exactamente. Ese es el riesgo principal, que recurres a un maletín C y puedes perder tiempo valioso y sobre todo en enfermedades donde la vida está en juego. La salud no es algo con lo que se deba de estar jugando. Sí, claro. Entonces es muy importante poner en ese contexto. Es maletín C, ¿lo quieres usar? Bueno, dale. Ahí entrarían yo pondría algunas terapias que no quisiera nombrarlas para no herir susceptibilidades. Sí, claro. Pero yo digo, vale, la estás usando, sí. Si tú me garantizas que ya mejoraste tu alimentación, que no me estás comiendo puro mugrero, estás mejorando tu calidad de sueño, te estás hidratando bien, estamos usando herbolaria medicinal científica que tiene rigor, que ha sido probado, estamos usando los suplementos correctos, incluso los fármacos adecuados, y te quieres permitir experimentar con el maletín C, dale, no pasa nada. Y el maletín D son aquellas herramientas que se han demostrado que tienen un efecto nocivo. Que hacen daño. Entonces, ese, de entrada, pues evidentemente se debe descartar. Sí, claro. Y hay cosas que hoy se usan que podrían caer en el último maletín, Paco. Sobre todo cuando alguien te cae mal. No es cierto. Si alguien no te cae bien, el D. No es cierto. Entonces, bueno, eso, que también se puede ver a manera de hay siempre las metáforas o los ejemplos ayudan a entender mejor un concepto. Se usa también mucho como la pirámide, donde hablamos de la base es lo más importante. Vamos a decir que una persona quiere mejorar su salud y en la parte de abajo está su nutrición, su descanso, su actividad física, el factor emocional, y quiere resolver su salud porque se está tomando un suplemento de zinc de tantos miligramos. Es como, no, sí, espérate. Sí, no es que no funcione, es que el efecto de versus la base
¿sí? Es muy pequeño, es lo que decías ahorita, estamos ya volando en la parte artística cuando acá no tenemos los cimientos sólidos y es ahí donde primero se debe trabajar. Ya tenía, es como los chakras, es lo mismo que los chakras, son como visiones o escalas o Escalas. la pirámide de Maslow, Sí, claro. te vas por las bases, cubres la base y puedes seguir un escalón y puedes seguir un escalón y puedes seguir un escalón porque la parte de abajo está bien cimentada. Órale, está bien interesante. Oye, y pensando en este efecto del placebo, que digo, es controversial, ¿no? Porque también creo que hay mucha banda que descarta por completo el tema del placebo, como diciendo, no, güey, o sea, eso es nada más porque estás loquito y te estás creyendo que sí es cierto. O sea, también creo que hasta cierto punto cosas que nos generan placebos, están así como, ay, estás bien, o estás medio güey porque estás haciendo algo que no tiene sentido y que no está funcionando. Pero yo la verdad creo que, y no solamente en el tema de salud, digo, ahorita le entendemos a veces el placebo generalmente relacionado al tema de salud. Pero creo que al final de cuentas todos tenemos placebos en muchas cosas, ¿no? O sea, para empezar, muchos de los conceptos que creemos que son así, ¿no? O muchas verdades que tenemos cada quien, pues realmente ni son así y funcionan como un placebo porque a lo mejor esas ideas, esas creencias, pues te están funcionando para estar bien, ¿no? Para estar feliz, para estar a gusto. Y yo creo que el placebo, o sea, ya aterrizándolo otra vez a la medicina, pues tiene que ver también mucho con este empuje, ¿no? Que lo veo mucho en el tema de la religión, de cómo a muchas personas sí realmente el tener esas creencias, pues los llevan adelante. Incluso son factores a veces determinantes para echarle ganas, para ponerse a comer bien, para ponerse a hacer ejercicio. Entonces, creo que se ha tenido menospreciado de alguna manera estas herramientas que sí tal vez en un plano físico técnico no hacen sentido o incluso están ya demostradas como falsas o como que no tienen un impacto, pero que al final de cuentas pueden ser incluso factores determinantes en el proceso, ¿no? ¿Cómo ves tú esta onda del placebo? Sí, es que a lo mejor la concepción de la palabra placebo a lo mejor la hemos entendido mal. Placebo estamos hablando de una capacidad innata de que tenemos los seres humanos de hacer uso de nuestro laboratorio interno en función de una creencia Ya. falsa o verdadera, pero en función de una especie de fe. Entonces, echamos a andar nuestro propio laboratorio. O sea, la mente es súper poderosa, Paco. O sea, si, por ejemplo, ahorita hablamos de un alimento de limoncito con chilito en polvo y las tostaditas y empiezas con esa cosita acá, ¿no? Que te empieza a Más cosquillar. yo que traigo hambre. Ajá. Y Sí, claro. entonces ni siquiera está el limón aquí, no está el chile. Sin embargo, la mente tiene un impacto inmediato. O sea, ¿cuántas personas no detienen su proceso digestivo porque recibieron una mala noticia y les dio gastritis, ¿no? Se Sí, enteraron de claro. algo. Entonces, ese efecto placebo, digamos, son capacidades innatas de los seres humanos en función de un pensamiento o de una creencia y se pueden utilizar incluso a favor. O sea, Sí. los médicos, los nutriólogos, los naturópatas, todos quienes nos encargamos de atender a una persona en área de salud, la misma consulta como tal, antes de dar cualquier papel y tratamiento, la consulta tiene un efecto medicinal muy interesante y ahí entra ese efecto placebo. No es lo mismo decir a una persona, tenemos muchas herramientas, o sea, una persona, digamos, incluso en un estado de salud muy fuerte y decirle, tenemos muchas herramientas para utilizar. ¿Sí? Tenemos un arsenal de herramientas que puedes utilizar a tu favor para salir adelante. Usémosla. Que decirle, tu enfermedad es incurable, o sea, es que tu Sí, situación claro. es tan difícil. Entonces, lo que percibe él en esa primer noticia puede definir el rumbo de esa enfermedad de la persona. ¿Sí? Entonces, no podemos desestimar lo que hoy conocemos como un efecto placebo, como decir que es algo ilusorio, sino más bien tenemos que usarlo a nuestro favor de manera, por supuesto, responsable, Sí, claro. no con charlatanería ni con Sí. mentiras, sino las palabras que usamos deben ser utilizadas de una forma muy inteligente, porque las palabras literal pueden tener un poder Sí, claro. impresionante, Oye, ¿no? pues En lo que va a suceder con te la pueden persona. matar, ¿no? Un infarto por una noticia que incluso pudiera ser falsa, pero si realmente quien la cree y lo dimensiona, se muere, ¿no? Se murió por una idea que le causó un infarto, ¿no? Está Sí. cabrón.
Exactamente, ¿no? De ahí entra, por ejemplo, las terapias psicológicas. Estás trabajando directamente con la mente. O sea, yo podría a lo mejor comparar, con el perdón de los psicólogos, sin ninguna mala intención, comparar la psicología donde estamos trabajando con la mente y las emociones que con algún ritual que se hacía en una época ya más ancestral, Sí, todo claro. este ritual, el ver, el fuego, las palabras, los sonidos, estás trabajando sobre la psique de las personas, ¿verdad? Sí, De maneras distintas, pero sin embargo estás trabajando sobre la mente, porque la mente tiene una relación directa con el cuerpo. sí, claro. Entonces, la salud tenemos que regresar a verla así, somos mente, somos cuerpo y somos esa parte espiritual, ¿no? Sí, La parte claro. divina o la parte espíritu que tenemos. Sí, sí, porque yo creo que para mí es el rol del misticismo es justamente eso, ¿no? Y la verdad, y en estos años que llevamos en este camino, ¿no? De la salud, tú ves que puedes tener enfrente la mejor técnica, la mejor dieta, el mejor protocolo, los mejores suplementos, pero si hay un ettore emocional o hay un vacío o hay cuestiones emocionales, pues pueden pasar completamente desapercibidos, ¿no? Y al contrario, puede ser que hay personas que están limitadas en muchas cosas, pero que traen ahí, como ahora dicen, un mindset, ¿no? O sea, traen ahí una fuerza de voluntad o traen ahí, que te digo, muchas veces incluso pueden venir de cuestiones místicas como sus creencias religiosas o no necesariamente de una religión convencional o como dices, más hacia las costumbres ancestrales o incluso hasta ritos familiares, ¿no? Así como, no, es que mi abuela o mi abuelo y que eso los echa para adelante y los puede sacar a pesar de que no tuvieran enfrente la mejor técnica, el mejor tratamiento, el mejor programa. Entonces sí creo que se desestima mucho esa parte, ¿no? Y más en el lado o en la onda científica, pues también, ¿no? O sea, como que se enfría todo, ¿no? Es decir, cualquier cosa que tenga que ver con ideas mágicas o místicas o eso es pura basura y no se diga en los consultorios de atención primaria y más en la salud pública, ¿no? Bueno, y privada también, pero como decías tú, o sea, esta influencia que tiene las palabras con la que atiendes al paciente, si vas a llegar a decirle que ya no tiene nada que hacer, o como dices, por el contrario, decir que hay herramientas que se pueden hacer y que hay cosas todavía ahí, pues eso va a marcar una diferencia completamente y no tiene que ver aún con un tema de técnica, ¿no? Otra vez, de que tengas ahí el mejor tratamiento, ¿no? En alguna ocasión, Paco, bueno, tenemos que entender primero que cada tipo de las herramientas terapéuticas son para momentos específicos del curso de una enfermedad. Okay. Te voy a dar un ejemplo. En alguna ocasión me tocó ver un meme. Es más, todavía creo que ni eran tan famosas la palabra meme, pero era una persona que iba a entrar a cirugía y entonces decía el médico, rápido, póngale 6 limones, de no sé qué. O sea, como, sí, evidentemente, Sí. Sí, que lo, cuarzos y no sé qué, ¿no? Que iban a urgencias. Sí. exacto. O sea, hay distintas herramientas para cada momento en el curso de la enfermedad. Entonces, no todo aplica en todos los Sí, momentos claro. de la enfermedad. Entonces, ahí es donde pues radica un poco es tener una visión sistémica y Sí, poder claro. atender cada cosa en su momento, en su lugar preciso, ¿no? Sí, claro. Es como podemos hablar de un abrazo. Un abrazo puede ser una poderosa medicina, Sí, pero si claro. necesita una cirugía inminente, pues no vas a decir, dele 10 abrazos, ¿verdad? Dale 10 abrazos a ver si se le destapan las arterias, ¿no? Sí, Exactamente. claro. Oye, pero fíjate cómo es el lado contrario, ¿no? Trae una depresión, a ver, cámbienle el corazón, a ver si se le quita, ¿no? Póngale trasplántale un corazón nuevo, a ver si se le quita su depresión. Para nada, Exactamente. ¿no? La cirugía va a quedar, sí, por más que le pongas 10 o 20 o le pongas el corazón de Winnie Pooh, ¿no? O sea, al final Mira, de cuentas va a seguir con ese problema, ¿no? Y eso es súper clave, ¿no? O sea, cómo las diferentes medicinas entran en diferentes momentos, ¿no? Y claro, reducirlo o descartarlas, pues te estás perdiendo de herramientas bien poderosas en ciertos momentos, ¿no? claro. Y que o sea, el tratar con la salud de las personas, Paco, yo creo que el gran problema que hoy tenemos en la actualidad, ese choque de soberbia humana, Ujú. de considerar que una disciplina es más que la otra, pues ha generado un gran problema, porque tratar con salud estás hablando de una vocación de servir.
sea, el intentar o buscar ayudar a una persona a encontrar su proceso de sanación, no entra la soberbia aquí, ¿sí? Porque es una vocación de servir. Y si como parte de tu servir entiendes que hay otras disciplinas que pueden ser mejores que las que hoy tú utilizas o dominas, lo más humano que podemos hacer por esa persona es dirigirlo, Sí, ¿sí? claro. Por ejemplo, si como médico cardiólogo ves que la persona necesita atención psicológica, es como, mándalo con el psicólogo. Si como psicólogo ve que la persona está desnutrida, simplemente mándalo con el nutriólogo. O sea, sí, como que es como entender que nada, no es como vas a encontrar, las personas no van a encontrar la respuesta siempre en un solo lugar. Sí, claro. ¿Sí? Por eso es la visión tiene que ser cuerpo, mente, espíritu y Sí, claro. entender que habrá personas más especializadas o más orientadas a ayudar en una área y que no podemos ser todos todólogos. Sí, claro. ¿Sí? Podemos tener una visión ampliada y luego entender que tenemos limitaciones en determinado campo, es decir, mira, yo te voy a ayudar aquí en esta parte, ¿sí? Pero de aquí a acá vas a necesitar a alguien que te guíe en otro camino y otra parte te va a corresponder a ti como tu propio camino personal, ¿no? Sí, claro. Oye, y eso es bien interesante porque creo que una de las críticas, sobre todo a los sistemas públicos, digamos, porque al final de cuentas son los que atienden a las mayorías, ¿no? O sea, la mayoría no tiene acceso a una consulta de una hora con un médico. Tienen 15 minutos con el médico de atención primaria en el IMSS o en el ISSSTE. Y muchas veces esa parte no está, ¿no? O sea, tanto se entiende que también los profesionales que están ahí a veces también están condicionados por muchas más otras cosas que tampoco pueden, aunque quisieran darse, no sé si el lujo o darse el tiempo de atenderlo. Pero yo sí creo que deberíamos de hacer más énfasis en ese tema, ¿no? Porque quieras o no, a veces ni siquiera aunque no sean, obviamente, como dices, no podemos ser expertos y no puedes tener al médico, psicólogo, nutriólogo, ¿no? que bueno, tú ahí la llevas, nada cierto. Pero sí está cañón, que deberían mínimo saber o darle la importancia a otras áreas de la salud que son igual de importantes que las de ellos, porque a veces pues se minimizan, ¿no? Y la verdad es que la medicina a veces sí tiene, o sea, hablando ya de la disciplina como tal de la medicina, sí creo que tiene como monopolizado el concepto de salud. Tan es así que hasta apenas yo creo que estos últimos 10 años, ir a terapia dejó de ser, estás loco, ¿no? Porque antes de eso era, vas al psicólogo porque estás bien Con loco, güey. pena. No, es porque ya no te aguantan ni en tu, o sea, ya estás enfermo, ¿no? Eres un enfermo mental si vas a terapia. A ese nivel estaba, o sea, ni siquiera estaba considerado como algo que era un pilar básico de la salud y la nutrición, bueno, pues muchísimo menos, estaba así como enterrada, ¿no? Nutrición, bueno, si tienes mucho peso y si es necesario que bajes de peso rápido, si no, dale, ¿no? O sea, era como salud tiene que ver nada más con la disciplina de la medicina per se. Y Ujú. lo demás, pues ahí depende si estás loquito o si estás demasiado pasado de peso y listo, ¿no? Entonces ahorita la importancia, como dices, es fundamental que seas nutriólogo, seas psicólogo, seas médico, pues mandes con los tres, porque como dices, si te vas con uno solo, pues tienes dos pilares, por lo menos, ¿no? Porque dentro de esos dos pilares sabemos que todavía hay muchos otros Pues, pilarcitos importantes, pero sí, o sea, si te agarras de una sola, si la mesa tiene una sola pata, va a ser muy difícil que se sostenga, ¿no? ahorita me recordabas un ejemplo que alguna vez vi que decía, imagínate que una persona con problemas de pulmón, su diagnóstico sea contaminación ambiental. O Sí, sea, que era la visión que tenían, por ejemplo, las medicinas ancestrales que sí, decían que claro. la salud del Wow. entorno era la salud de las personas. Entonces es como, la visión se vuelve mucho más sistémica. Es Sí, como, claro. a ver, el Oye, pulmón está ese diagnóstico está así como, ¿no? Truenacocos, ¿no? Porque es tan enfocado. real, cabrón. Ujú. Sí, Exactamente, sí. exactamente. Sí, oiga, ¿y qué Este, tiene?
cambio climático. Tiene, ca- A ver, tiene cambio. dele algo a este cabrón porque tiene cambio climático, ¿no? Sí, está tremendo, ¿no? Tiene un exceso de redes sociales, de Tiene exceso un de exceso. Instagram. Sí, sí, sí. Dele algo para que le baje el Facebook porque viene muy grave el paciente, ¿no? No, eso creo que ahí solamente es como, aunque estábamos haciendo todos los intentos posibles por separarnos de alguna manera del entorno o estar como, pues sí, no conscientes de las consecuencias del entorno, siento que ahorita ya eso es así como unas bofetadotas que nos están dando como diciendo, oye, desapendéjate, ¿no? Esta nota que salió hace poco de que en lo que va de la pandemia murieron el doble de personas que por el COVID, por contaminación ambiental, o sea, por temas de aire contaminado. Y ahí es como dices, o sea, oye, si imagínate pues toda esta tragedia, si lo vemos desde ese punto con el virus, pues bueno, hay un mamut de 10 metros ahí al lado de nosotros y no lo hemos visto, ¿no? Y es justamente por eso, porque creemos que la contaminación no puede matar a alguien, ¿no? Porque Ujú. es como, no es un virus, no es una bacteria, no es una enfermedad que conocemos, no es algo que está diagnosticado como tal, aunque sabemos que realmente sí, y es como lo vemos muy lejos que eso ya llegue o que nos esté afectando en eso, ¿no? Sí, claro, es como dónde empieza y dónde se acaban los pulmones del ser humano. Totalmente. Sí, En sí, los sí. mares, en los árboles, ¿dónde termina, ¿no? El Sí, sí, proceso de sí. respiración de la Claro, naturaleza. claro, totalmente. Este, ok, Paco. Oye, pues no Sí. sé, como ya ves que empezamos con la parte de la herbolaria, Ajá. pues no sé, me gustaría igual darle algunas, quizás recomendaciones o algunas Sí, plantas. sí, sí, estaría padre. Digo, me imagino que has de tener en la mira muchas, muchas plantas, pero sí estaría chido, que nos compartieras como, pues sí, o sea, desde lo accesible, ¿no? Que Ujú. creo que tienes mucho esa línea, o sea, no es que nos vas a mandar allá a la India a conseguir una hierba rara, y cómo pudiéramos a lo mejor utilizarlas en el día a día, o incluso también, digo, tú que estás más metido en el tema terapéutico, para a lo mejor principales padecimientos, ¿no? O sea, tú que tratas gente con diabetes, con hipertensión, incluso con cáncer, me imagino que debe haber ya mucho avance en la herbolaria y estaría padre, ¿no? Seguro. Mira, ya ves que de repente se pone una planta de moda, Ok, ¿no? sí, sí, Por sí. ejemplo, ahorita que el cannabis o la marihuana que Sí, claro. está, A oh, full. están abriendo tiendas. Yo, o sea, qué padre, qué bueno, ¿no? Pero yo veo en la marihuana y veo, es como, ok, es otra planta. O sea, Sí. es otra planta más, ¿no? Sí, claro. O sea, al rato voy a poner, no sé, mis tiendas de Coachalalate en la República Mexicana, ¿no? Es como, Sí, o sea, es que a ver, lo que pasa es que nos gusta luego como atribuirle que una planta tiene como todas las todo el. propiedades Sí, sí, sí. Sí, y claro, no, porque ahorita, oye, ahorita con el CBD ya te cura básicamente todo, ¿no? Sí, todo lo. sí, claro. Entonces hay plantas que son tan hermosas como puede ser un CBD, sin demeritar el CBD, Sí, pero claro. hay muchas plantas que son súper accesibles, que a veces crecen en los patios de las casas y tienen propiedades bien interesantes. Entonces, yo lo que les enseño o a mis pacientes o a las personas que por ahí estamos en un grupito que tenemos de enseñanza, es que hay plantas como si fuera la planta maestra de este aparato o sistema, ¿no? Ok. Las plantas primarias para determinado órgano. Por ejemplo, y no necesitamos conocer las 4.500 especies medicinales mexicanas, o sea, ocupamos dos para el pulmón, dos para el sistema digestivo, dos para los riñones o sea, no se ocupa tanto, ¿no? Entonces, siempre como el tema digestivo en los mexicanos es algo que nos aqueja, pero mucho, yo sí, Tremendo. sí sugiero que conozcamos un poquito de plantas que mejoran el proceso digestivo. Ok. Entre ellas, o sea, el cuachalalate que te decía es que es una de las que se utilizan mucho en temas de gastritis, de colitis, de inflamación, de gasecitos, etcétera. Se usa el cuachalalate o el anís estrella, es otra planta que es digestiva. Ok. La manzanilla, el jengibre, la menta, la hierbabuena.
Existen un chorro, Paco. Entonces, por eso no Ok, se trata como de, no ocupan conocerlas todas, ocupan conocer un par de plantas que ayuden a mejorar un poquito nuestra digestión claro. y empezar a familiarizarse con ellas. Oye, y estas que mencionas para la función digestiva, el uso sería en té, digo, probablemente puede haber más, ¿no? Porque hay concentrados, etcétera, pero o sea, un uso práctico, sencillo, digamos, generalizado, podría ser en té, un té El, de estas el hierbas. más general son infusiones. Una Ok. infusión es Infusiones, bueno, sí, eso. Ujú. infusión o test. Los infusiones es poner agua a hervir. Cuando el agua está ya bien caliente, ahí se agrega la planta, o sea, Ok. o la planta al agua, el agua a la planta, como tú prefieras. Ok. Y casi siempre la dosis más común utilizada es como una cucharada por taza de agua. En la Ok. gran mayoría de las plantas comunes, esa es la dosis Ok. casi estándar. Ok. ¿Sí? Y Perfecto. normalmente se recomiendan, la gran mayoría también son un periodo máximo de 3 semanas usarlo, 2 a 3 tazas al día y atiendes el sistema o el órgano que quieras atender. Ok. ¿Ok? Perfecto. Hay otros que son yatés, que son, normalmente se usan en cortezas o en raíces, que es donde quieres alcanzar a sacar los compuestos de la planta y ahí la planta tiene que estar directo al calor durante al menos unos 5 minutos y luego ya Ok. lo sacas del fuego y lo dejas ahí que se esté infusionando. Esa es otra manera de hacerlo, pero las infusiones son las más seguras de todos. Ok. Perfecto. Oye, y entonces eso era para digestivo. ¿Qué otro grupo o para qué otras Por funciones ejemplo, estaría padre? para los pulmones, por ejemplo, existen plantas como el gordolobo, el tomillo, por ejemplo, se usa mucho, el sauco, que es como una especie de expectorante cuando traes mucha tos, las hojas de bugambilia también cuando hay tos, se suelen usar mucho y son plantas que de verdad son bien comunes. Para, por ejemplo, los riñones es muy común utilizar el diente de león, la cola de caballo, la zarzaparrilla, el yumel, que son plantas que suelen ser como diuréticas. Ok. O algunas de ellas tienen como esas propiedades de ayudar a erosionar cuando hay pequeños calculitos, arenillas o piedrillas, ¿no? Que a veces Ok. podemos tener en los riñones. Para el hígado es muy común el uso del cardo mariano, Mm, también el diente de león, la alcachofa, la chisandra, son como las plantas sí, súper común. Para la piel puede ser la bardana, por ejemplo, se usa mucho en temas de dermatitis. ok. Y bueno, la verdad es que la naturaleza está llena de plantas medicinales, unas más comunes que otras, pero la intención, lo que yo siempre recomiendo es conócelas, o sea, ten ese primer contacto con la herbolaria, porque a veces como que tenemos miedo, como que o nos da flojera o Sí, nos da claro. miedo o desidia, lo que quieras. Empieza a conocer, ten esa primera intención de decir, bueno, vamos a ver, darle un mantenimiento al hígado por periodos de tiempo. Y luego vamos a ayudar un poquito a mejorar la función cognitiva, ¿no? Por ejemplo, hay plantas como el ginkgo biloba, el romero, el gotucola, que ayudan a la microcirculación. Entonces, al poder dilatar un poquito los vasitos sanguíneos chiquitos, hay una mejor irrigación de sangre hacia nuestro cerebro, entonces nuestra capacidad de estar alerta, nuestra memoria funciona, hay plantas que se usan, por ejemplo, como la bacopa para mejorar también la función cognitiva, se usa mucho en casos de Alzheimer. Órale. Algunas pruebas que se han hecho, por ejemplo, una que vi recientemente fue en ratoncitos, la verdad es Ujú. que fue el estudio que me encontré, pero lo que hacía era que generabas como más dendritas las neuronas, más conexiones. Órale. Entonces, órale, qué Sí. interesante, ¿no? Si eso logra Parecido en a lo que hacen algunos hongos, ¿no? También. parecido a lo que hacen algunos hongos como la melena de león, Ujú. que de hecho en los nootrópicos que ahora están un poquito de moda, Sí. suele ir bacopa, suele ir melena de león, no sé, algo de complejo B o directamente Ok. B12. Y bueno, yo los he estado experimentando, siempre me gusta como hacer pruebitas, a ver qué se siente y está interesante, ¿no? Pero luego me Órale. di cuenta, tratando de ayudar a mi función cognitiva, concentrarme mejor, que el cacao, por ejemplo, es una gran herramienta para la función cognitiva, ¿no? Sí, claro. Entonces, recientemente le quise bajar al té, y lo Ujú. platico como experiencia por si alguien lo quiere Sí, hacer, claro. y directo, que cacao, así, cucharas de cacao en polvo, en agua, sabe riquísimo, y combinado con té verde, mejora bastante la capacidad de Órale. concentración. O sea, entras en un estado de alerta y le das y te pones Derecha a la flecha. Oye, bien. eso, el té verde tengo entendido que también el mate, ¿no? Que muy
conocido y usado entre los argentinos o en Sudamérica, se puede considerar, o sea, podría ser como un mate con cacao. Sí, más o menos. Ok, Ujú. perfecto. Oye, Y uno puede hacer sus propias mezclas. Dime. ok. Oye, y en general, digo, así como comentas ahorita esta planta que te ayuda con las funciones cognitivas, ¿hay alguna en especial que sí te haya sorprendido? O sea, porque yo sé, bueno, en la alimentación, ya sabes, por ejemplo, el ajo llega a ponerse al tú por tú incluso con ciertos fármacos, ¿no? Algunas plantas que digas, esta en los estudios o en lo que se ha investigado es así como, Sí, cuacharalate hierba del sapo para limpiar arterias, es una chulada, una órale, chulada. Y lo comento porque es bien común sí, la claro. obstrucción de arterias, y luego más ahorita que están promoviendo que keto para todo, ¿no? Está Hijo súper eso. de moda. De verdad, Paco, yo no sé si enojarme, entristecerme, reír, Sí, claro. volverme astronauta. Una vez dije, no, yo me voy a dedicar a otra cosa, Sí, porque yo claro. cualquiera dice lo que sea. Aquí un soldado caído. Ah, es verdad. Sí, claro. Cuachalalate con hierba del sapo, excelente, excelente Wow. para ir ayudando a restaurar la función de nuestras venas y arterias. Oye, y qué cabrón, porque fíjate, teniendo ahí en unas hierbitas, ¿no? Como hablábamos que se conoce, ¿no? O la visión popular. Y que ahí tengamos una herramienta que puede superar a muchos de los fármacos, nada más y menos que para la principal causa de muerte en el mundo. O sea, no es como, pues sí, cuando de repente te llegue a dar un dolorcito en la pierna derecha, pues tómate estas hierbitas y te va a ayudar. No, güey, aquí hay dos plantas estudiadas bien cabrón que tienen un efecto brutal para la principal causa de muerte en el mundo. Y ahí andamos haciendo dietas con tocino y dos huevos en la mañana creyendo que uy, ya Dale. somos super fit, ¿no? Dices, wow, ¿no? Está Sí. tremendo. Pues qué chido, la neta. El- Ojalá pues que siga avanzando, ¿no? Al final de cuentas, que ese maletín A, como dices, que es el primero que se debe de usar. Yo creo que a mí algo que me da mucha esperanza es que lento pero seguro, cada vez se dedica más recurso científico en todos los términos, ¿no? O sea, tanto en investigadores, en recursos literal económicos, a voltear a ver esta onda, ¿no? O sea, de alimentación, de nutrición, o sea, yo creo que ahorita existe una cantidad de información brutal ya en estos temas y cómo cada vez estas otras medicinas alternativas pues la ciencia ya las empieza a voltear a ver, ¿no? Y ojalá que en estos próximos años ya tengamos pues algo mucho más robusto como para que se les empiece ya a considerar algo, pues medicinas que ya no nomás están en dos, tres lugares, sino que empezaran a tener ya pues sí, una empleación ya en el sistema convencional, ¿no? Porque aparte, oye, imagínate, como dices, está cabrón el bloqueo comercial porque no puedes patentar estas plantas y lo único que te queda es producirlas y venderlas como un alimento, ¿no? O en esos temas. Pero yo creo que aunque fuera así, pues representa algo muy importante en cuanto que es lo más accesible, ¿no? Ujú. Sí, es barato, está accesible, no son difíciles de encontrar y menos si vives en México. Entonces, o sea, los mexicanos no tenemos excusa, pero sí, a manera un poco de recomendación, sí es bueno como que visiten a personas que estén como capacitadas en la Sí, materia. claro, Sí, claro, claro. sería lo más prudente, sería lo más padre. No para quitarles pues el patrimonio que tienen también estas medicinas tradicionales o los curanderos y nada, sino para ayudar a que se profesionalice un poco Sí, más claro. de quienes las indiquemos o recetemos, pues estemos mucho más capacitados y poder hacer un uso más responsable de una herbolaria medicinal, ¿no? Órale, súper bien. Oye, pues qué chido, mi David. Ojalá que pronto se nos haga ahí un tallercito que nos des o algo así para conocer. ¿Sabes a mí que se me hace bien padre? Digo, ahorita que estamos metidos con el tema de permacultura, pues imagínate que en el patio o en tu jardín o en el área que pudieras tener un botiquín, ¿no? Así un botiquín sembrado, ¿no? Es como algo loquísimo
pero aunque sea para estos padecimientos que aparte son comunes, que no son padecimientos graves, pero imagínate qué padre que digas, oye, pues que el niño trae algo ahí en la piel, bueno, pues aquí tengo esta hierbita, le hago un tecito y listo, ¿no? Claro. Tal vez sí, a lo mejor ayuda a bajar el síntoma, tal vez, y ya si no, bueno, pues está esto, pero es igual, o sea, yo creo que es mucho más válido, primero recurrir a eso cuando son síntomas menores, porque tú sabes que mucha gente lo primero que hace ante un síntoma menor que ni siquiera tiene, focos de alerta, ¡pum! El farmacote, ¿no? Directo, vámonos, ¿no? Entonces, Ujú. qué padre que sería eso, ¿no? Saber qué plantas son como un botiquín básico y cómo pudiéramos, pues tenerlas incluso en nuestras casas, ¿no? Seguro, Paco, cuando quieras. Y Ujú. sabes que quisiera aprovechar, ahorita que estamos hablando de plantas, ahora, y que ya bajó el tema de la pandemia, a lo Sí, mejor ahorita sí, claro. ya no es como tan delicado hablar de estos temas de COVID y eso, Sí, claro. pero algunas universidades empezaron a experimentar con plantas con SARS-CoV-2. Ok. Y bien interesante. Yo me topé a un herbolario de Puerto Rico hablando de un par de plantas. Una era Tulsi, la estaban Ujú. combinando con Neem. Tulsi Ok. es un tipo de albahaca, albahaca Tulsi. Mm, Hay otros tipos de albahaca. La combinaban con Neem para el tratamiento de pues, toda la sintomatología de COVID, porque Tulsi y Neem tenían la capacidad de inhibir la replicación viral. Entonces, cuando mm. se suministraban en las etapas tempranas, del proceso infeccioso, pues se cuenta que ya la pasa súper suave, ¿no? Nada que ver a que se cronificaran pues los síntomas. Órale. Entonces empecé a buscar literatura científica, les dije, bueno, algo debe haber, ¿no? Y me encontré los ensayos donde precisamente estaban estudiando Tulsi, estaban estudiando Neem, pero también me encontré otras plantas con un efecto que inhibía la replicación del virus, bien interesante. Y el té verde, Paco, el té verde que encuentras ahí en Sí, sí, cualquier sí. centro comercial, salió como número uno en inhibir la replicación viral No del mames. Wow. SARS-CoV-2. Té verde. Wow. Seguía junto el Tulsi, el Ujú. Nim, y más abajito tenían también un efecto muy interesante, el comino negro, que luego me puse acá en Monterrey no es tan común a Ok. buscar y encontré y en Mercado Libre lo he estado probando porque de hecho el doctor eh, Michael Greger hizo Ujú. una pequeña publicación sobre el comino negro, el tema del Órale. colesterol y diabetes, etcétera. Súper interesante comino negro, pero también salió el jengibre, la cúrcuma y el ajo. Órale. Entonces, ¿cómo de manera responsable esta información? Ok, dale, tenlo en tu casa, tenlo en tu casa. Si ya sabes que estamos en una pandemia, pues bueno, ahorita estamos saliendo, espero, Esperemos. y entrando en una guerra, ¿verdad? Pues para ponerle ahí un poquito de emoción. Pues imagínate qué aburrido salir de algo tan acá y pues no, ¿verdad? Chale. Escale, ¿no? Sí, Que estamos grabando este podcast, esperemos que esto no escale más. sí, claro. Eh, entonces, mi recomendación a los pacientes que atendía o en los grupos que a veces manejo es, saben que hay unos estudios muy interesantes que hablaban del efecto del té verde, del té de Neem, para SARS-CoV-2. ¿Qué les parece si los tienen en casa como parte de su botiquín herbolario tradicional y ojalá que no haga falta usarlos? Sí, Pero claro. síntoma o tiene COVID mi hermano, mi hermana, mi papá, a usarlos todos los que estemos ahí, Sí, ¿sí? Y de claro. forma responsable empezar a ver cómo la enfermedad evoluciona o no. Y bueno, en quien los empezamos a utilizar, salieran así, Paco, lo que no salían de otra manera, té verde, Tulsi Neem estaban haciendo un efecto hermoso. ¿Sí? Wow. Podemos todavía decir que fue anecdótico, lo que tú quieras, que falta evidencia. Ok, está bien. Pero aún así es como, hey, si el río Sí, suena, sí, claro, claro. Oye, no, y también que dijeras, bueno, pues te están recetando ortigazos desde la mañana hasta la noche, que digo, y la ortiga tiene su papel, nada personal con la ortiga, pero, oye, es jengibre, es ajo, ¿no? O sea, o NIM, etcétera, o sea, incluso hasta yo creo, de manera preventiva, dices, oye, pues
si, como dices, ¿no? Hay un familiar acá o incluso no va a faltar que estés en contacto, pues en estas temporadas incluir un poco más de ajo, o si no lo incluías, incluirlo, o sea, no es como que te están recetando una onda o no son cosas que están fuera de lo común, no te están haciendo tomarse la pipí, ¿no? O sea, como que muchos aún así lo llegan a hacer, o sea, oye, nada más súbele un poquito de vez en cuando, tómate un tecito de Neem o tómate un tecito de tal cosa y vas mejorando, ¿no? Y como dices, también, aunque no hayan, aunque termine siendo de anecdótico hasta cierto punto, pues tampoco es meramente eso. Como dices, ya hay estudios y ya Hay se están estudios. haciendo esos estudios ahí, ¿no? Exactamente. Vamos a pensar que está en el maletín B. Ve, exacto. Parece que está funcionando. Sería prudente tenerlo y hacer uso de él, Sí, ¿sí? claro. A lo Oye, mejor todavía no lo tenemos en el ajá. app. Y el lado contrario, ¿no? Que también no lo agarren de, ok, ya tomo ajo, neem, jengibre, etcétera, pero sigo con mi refrescote y mis tortotas y sin todo desvelado y sin hacer ejercicio, pues de nada va a servir que empieces a Ujú. tomarte una cabeza de ajo en la mañana, ¿no? Si no cuidas el maletín A que hablamos, ¿no? Exactamente, exactamente, tal cual. Perfecto. Pues ya está, mi David. Oye, pues se me hace que vamos a tener que hacer una parte B Ok, para este y muchos otros temas. Estaría chido más adelante armar uno ya más en el tema de nutrición, o sea, ya hablando más de la comida y pues nos vamos poniendo ahí de acuerdo. Pero bueno, pues la neta, muchas gracias por el tiempo. Sé que andabas ahí medio atoradón con la chamba, pero qué chido que sí te pudiste dar la chance. no, hombre, gracias, Paco. Y lo que necesites, siempre andamos aquí para Órale. estar con los amigos y colaborar en lo que se pueda. Órale, ya está mi David. Pues saludos a toda la bandita que nos escuchó y nos vemos en el próximo episodio. Saludos.